Globo Economía es presentado por GlobalX ETFs, un mundo de acceso en un ETF. Trascienda lo ordinario ingresando en globalxetfs.com/world. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a la inversión en infraestructuras, específicamente de logística en América Latina. Es un tema absolutamente fundamental, no se le puede restar importancia. Cuando reunimos en una lista los grandes temas, las grandes preocupaciones de nuestra región sobre lo que son las inversiones a futuro, siempre aparecen las infraestructuras y concretamente este tipo de infraestructuras a las que vamos a dedicar el programa hoy. No se puede exagerar, por eso digo el protagonismo que deben de tener siempre este tipo de inversiones. Pero a menudo el hecho de que estas inversiones, primero que son muy costosas, son de grandes cantidades de dinero y que luego duran mucho tiempo, más de lo que duran los gobiernos, los distintos gobiernos en el poder de los países, hacen que no sean quizás todo lo populares que deberían ser y que haya que empujarlas, haya que estar siempre un poco preocupados por lo que se está haciendo en ese capítulo y sobre todo, como digo, en nuestra región donde hay una gran necesidad por avanzar en ese campo. Pero vamos a entrar en materia rápidamente, sin más esperas, con la ayuda de mi invitado hoy, Federico Villalobos, especialista, consultor, precisamente especialista en infraestructuras, en financiación de infraestructuras, que ustedes conocen muy bien porque ha estado en muchas otras ocasiones con nosotros. Federico, siempre un placer tenerte con nosotros en Globo Economía. Bienvenido. Pues Antonio, encantado de acompañarte una vez más y de pues, conversar de un tema tan importante para nuestra región. Déjame que te empiece preguntando un poco para quienes no conocen bien de qué se habla exactamente cuando se refiere uno a este tema de infraestructuras de logística, inversión logística. Sí, vamos a ver, esta es toda la infraestructura, tanto digamos, las obras para quienes nos escuchan, como los servicios asociados que nos permiten transportar carga de un punto a otro, dentro de nuestra región y también para exportar e importar. Y esto termina siendo de una gran importancia para el diario vivir, porque impacta en el costo de las empresas, en la rentabilidad que se pueda obtener de las actividades económicas, en el costo de los productos y servicios que nosotros como ciudadanos utilizamos a diario. Entonces, la red logística es todo aquello, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, los ferrocarriles, las cadenas de frío que nos permiten tener ese trasiego de bienes y que nos permiten de alguna manera pues poder gozar de los bienes y servicios que sustentan el diario vivir de las personas y de las empresas. ¿Cuál es la situación de ese tipo de infraestructuras en nuestra región en este momento? Vamos a ver, nuestra región, América Latina como un todo, tiene pues grandes disparidades entre países, pero si nosotros lo llevamos a un plano, digamos, de cuál es el común denominador, podríamos tener varios puntos. El primero, tenemos una red logística que por el momento sigue imponiendo un costo muy elevado al sector productivo. Es una red logística que podría incluso estar generando costos logísticos superiores en un 50% a las regiones competidoras como Asia, por ejemplo. ¿Y esto a qué se debe? Pues, es una red logística que ha estado fundamentalmente orientada al transporte terrestre llamémoslo por camión, ¿verdad? En el caso del ciudadano por vehículo, pero en este caso hablando de logística, el transporte terrestre de la carga vía camión. Y esto lo que ha hecho es que dependamos enormemente de sistemas muy ineficientes de transporte. Claro, esto es distinto, ¿no? Tal vez en Sudamérica y en el caso de México hay un uso
digamos, más importante del ferrocarril, no así en regiones como Centroamérica, donde el 100% de la carga se transporta vía terrestre, digamos, por vehículo pesado, y esto impacta evidentemente en el costo. Para poner un ejemplo, en el caso de Centroamérica, en los tiempos, o mejor dicho, la velocidad de traslado de la carga es de alrededor de 20 kilómetros por hora. Trasladar carga en Centroamérica, una región muy pequeña, esto impacta evidentemente en la competitividad y el costo. Bueno, Federico, nos vamos a tener que ir a una pausa aquí, nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos, queremos hablar de las alianzas entre el sector público y el sector privado, la banca multinacional y, en definitiva, cuál es el camino para hacer un sprint, para ir rápido en este avance que necesitamos en la inversión de infraestructuras, de logística en América Latina. Sigan con nosotros, Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, desde el New York Stock Exchange en Manhattan. Estamos de vuelta a Globo Economía desde la Bolsa de Valores de Nueva York, desde el New York Stock Exchange en Manhattan, dedicando todo el programa a la inversión en infraestructuras de logística en nuestra región, en América Latina, con Federico Villalobos, consultor especializado en la financiación de inversiones de este tipo, de infraestructuras. Y Federico, bueno, obviamente se llevan muchos años haciendo este tipo de inversiones de una determinada manera en nuestra región. Déjame que antes de seguir adelante yo te pregunte si es la forma, si se está haciendo de la forma correcta o si hay ahí lagunas, gaps que hay que por lo menos analizar. Sí, y yo creo que ahora que decías en la introducción del programa algo muy importante, creo que el primer elemento es, de nuevo, ver este tipo de infraestructuras como políticas de Estado. Una visión de mediano y largo plazo es algo que no necesariamente se ha hecho de esa manera, sino que, digamos, es una visión más ligada a ciclos electorales, si lo podemos llamar de alguna manera. Y luego, unido a eso, está la forma en la cual involucramos al sector privado y contratamos el desarrollo de este tipo de servicios. Los hemos visto casi que exclusivamente como una simple construcción de infraestructura, ¿no? Quiero hacer el puerto, quiero hacer la carretera, el ferrocarril, inaugurarlo y listo. Y perdemos de vista que detrás de eso tiene que existir toda una red de capacidades, tanto del sector público como privado, para poder brindar servicios de calidad, porque si no, al final podremos quedarnos, y hay muchos casos en la región, con infraestructuras que fueron sumamente costosas, pero que al final de cuentas no terminaron generando los resultados esperados. Entonces yo creo que en esto sí es importante que pongamos la mira sobre esos dos elementos, la visión de mediano y largo plazo y la forma en la cual estamos involucrando al sector privado en la provisión de dichos servicios de logística. Tú me dices siempre que hablamos de este tema, que hay que entenderlo como un proceso, ¿no? Como una historia en la que no es solamente hacer la obra del tipo que sea, sino que hay que hacer la obra, hay que pensar en el futuro, hay que hablar de la preobra, que lo vamos a hablar luego, tú también siempre me insistes. Es un proceso que con frecuencia, lo que decía en la introducción, rebasa, es más largo que los periodos de los gobiernos de 4 o de 5 años, y por eso muchas veces, como no hay inauguración de la obra o como no se recibe el beneficio político que suele tener, por lo menos no inmediatamente, bueno, digamos que se contemplan, pero a veces se descontemplan también. Déjame que veamos un poco algo que tú siempre también me insistes, los principales actores que están en un proyecto de este tipo. Sí, importante, sobre todo cuando mencionamos esquemas de asocio con el sector público, entre el sector público y el sector privado. Creo que tenemos que recordar
Número uno, evidentemente el sector público como propietario de la infraestructura, siempre propietario de la infraestructura, es quien establece las condiciones sobre las cuales se va a brindar el servicio. Número dos, el concesionario, es la empresa que tiene las capacidades, el conocimiento y también tiene el músculo financiero para hacer frente a los riesgos que fueron trasladados a través del contrato. Esa es la empresa que viene a garantizar que el servicio se brinde de una calidad óptima y alineada a los objetivos que estableció el sector público. Y luego tenemos el tercer actor, que son los financiadores, ¿no? Fondos de pensión, fondos de inversión, banca comercial, banca multilateral, que estos entran a inyectar los recursos que necesita el proyecto, que evidentemente será gestionado por el concesionario. Todos estos actores tienen objetivos distintos, roles distintos, pero que cuando se alinean permiten precisamente que el desempeño del proyecto está alineado con esos objetivos de mediano y largo plazo, porque esto nos lleva creo yo, que al actor más importante, que la combinación de estos tres dentro de lo que es la asociación público-privada permita llevar a los usuarios, a los clientes directos y a los beneficiarios indirectos del proyecto los servicios que se esperan. Entonces es muy importante que tengamos presente esos elementos y que consideremos y tengamos claro que cuando hablamos de incorporar al sector privado a través de asociaciones público-privadas, no hablamos de una privatización, sino que hablamos de una forma distinta y novedosa de involucrar al sector privado dentro de la provisión de servicios de infraestructura. Un tema también fundamental que tú siempre me dices, especialmente en nuestra región, el papel de la banca multinacional. ¿Por qué es tan importante y cómo interviene exactamente en estos procesos, ya sean públicos o público-privados? Sí, aquí es muy importante el rol de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Mundial, la CAF. Todos estos organismos son muy importantes digamos, en varios elementos, en varios momentos del proyecto. Número uno, en el apoyo que puedan dar a las capacidades regulatorias que tienen los gobiernos y a las capacidades de gestionar este tipo de proyectos. Eso es importante, es muy importante, es uno de los roles que juegan de una manera más activa en la región. Número dos, en acompañar al sector público en la estructuración técnica, financiera, legal de los proyectos que saldrán al mercado. ¿Por qué? Porque esto genera confianza a los potenciales participantes de que tiene ese sello, digamos, de confianza, de garantía que pueda generar una multilateral. Y por último, el rol que pueden jugar directamente como inversores dentro de los proyectos. Y esto es un tema muy relevante porque la participación de la banca multilateral como inversor, sobre todo en algunos casos como inversionista subordinado dentro de la estructura de financiamiento, atrae a otros capitales que se sienten acompañados y se sienten apoyados por la participación de la banca multilateral. Bueno, pues nos vamos a la pausa y cuando volvamos, bueno, la importancia de la etapa preinversión, eso que decía antes que tú siempre me dices que hay que considerar y que con mucha frecuencia no se hace. Cuando volvamos en Globo Economía desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan. Sigan con nosotros, volvemos con más Globo Economía enseguida. Y ya sabes, si quieren pueden seguirnos en nuestro podcast, el podcast de Globo Economía, disponible en todas las principales aplicaciones. Estamos de vuelta, Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, desde el New York Stock Exchange en Manhattan, hoy hablando de inversión logística en América Latina, infraestructuras, con Federico Villalobos, especializado precisamente en la financiación de infraestructuras. Y en este bloque decía que queremos ir un poco a la etapa preinversión, que tú siempre me dices preinversión, etapa fundamental. ¿Por qué es tan importante esta etapa, Federico?
Sí, es muy importante por, vamos a ver, dos elementos. El primero, porque hablamos de recursos públicos, aun y cuando haya inversión privada, son recursos públicos de un impacto en las finanzas públicas. Y bueno, evidentemente siempre se busca un uso eficiente de los mismos y proteger a los contribuyentes de un buen uso de sus recursos. Y número dos, porque hablamos de inversiones, que a diferencia de cualquier empresa en la que uno puede invertir y existe una historia que nos permite analizar el comportamiento, para poder atraer inversionistas e interesados en el proyecto necesitamos tener estudios sólidos que permitan de una manera clara identificar el tipo de proyecto, cuáles son los riesgos a los que se van a enfrentar, de qué manera están asignados esos riesgos, cuál es el rol de las diferentes instituciones, cuál es el marco legal que lo sostiene, en los estudios técnicos asociados. Entonces es muy importante en un estudio de preinversión serios para cuidar y proteger los recursos públicos y número dos, para poder atraer a todos esos inversionistas y empresas que podrían estar interesados en un proyecto siempre y cuando el mismo sea y haya sido preparado de una manera seria y consistente con las mejores prácticas internacionales. Esto entiendo que es de utilidad lo mismo en el caso de una inversión toda pública o una inversión de tipo de asociación público-privada, ¿no? Es igual de importante con diferencias. Yo creo que eso es un tema muy relevante. Es muy importante para ambas. Lamentablemente no hemos tenido digamos, que la cultura o la madurez de hacerlo de una manera consistente, pero es importante para todo tipo de infraestructura. Claro que varían cuando hablamos de una asociación público-privada porque ahí hay ciertas actividades que yo traslado al sector privado. Entonces, por poner un ejemplo muy simple de una discusión que siempre se da en América Latina, es que cuando preparamos un proyecto de obra pública tradicional, necesitamos incluso ir con un diseño final a la licitación. Cuando hablamos de un proyecto de asociación público-privada, no necesitamos ese diseño final. ¿Por qué? Porque es uno de los roles que yo estoy transfiriendo al sector privado. Entonces yo creo que incluso este es uno de los principales retos que tiene la región de cómo poder adaptar sus fases de preinversión a los procesos de asociación público-privada. Porque en muchos casos, por la tradición que hemos tenido, nos hemos enfocado o nos seguimos enfocando en que la preparación, cuando es importante para los dos, eso tenemos claro, pero perdemos de vista de que existen diferencias en los procesos para preparar una obra pública tradicional y preparar una asociación público-privada de una manera eficiente. Tengo aquí uno o dos puntos también de esas conversaciones que tenemos tú y yo sobre estos temas a menudo, que es el que me dices, hay que tener mucho cuidado con la regulación de las administraciones para que no vayan en contra o no obstaculicen, no hagan difícil las implementaciones de proyectos de APPs, de asociaciones público-privadas. Sé un poco lo más centrado que puedas en esta dificultad. Claro. ¿A qué te refieres? ¿Qué está ahí cuando mencionas esto? Sí, esto me refiero a que cuando implementamos regulaciones para la asociación público-privada podemos caer en lo que yo llamo un sesgo regulatorio. ¿Y a qué se refiere esto? Que cuando hacemos obra pública tradicional, es decir, lo que hemos hecho siempre, pareciera que los procesos tienden a ser más laxos, lo cual no está bien, ¿verdad? Evidentemente tienen que ser igual de rigurosos. Pero cuando nos pasamos a asociación público-privada, tenemos o podríamos caer en una gran cantidad de regulaciones, incluso en algunos casos sumamente sofisticadas, que lo que tiende cuando uno pone estos dos extremos es a que los funcionarios públicos, de una manera, digamos, probablemente racional, tiendan a moverse más hacia la obra pública, digamos, tradicional, hacia el esquema que hemos utilizado siempre. ¿Por qué? Porque por un lado tienen una ruta, entre comillas, más laxa y del otro tenemos un camino sumamente lleno, digamos, de regulaciones sofisticadas. Y yo aquí nada más quiero dejar claro, no se trata de no regular, pero se trata de que la regulación considere digamos, esa adaptación paulatina. Federico, pues hasta aquí podemos llegar, se nos ha terminado el tiempo, pero te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado para poner el foco en este objetivo tan importante
que deberíamos de tener en nuestras cabezas y seguramente en nuestro programa una vez cada mes para poder ayudar a empujar en la dirección correcta. Muchas gracias. Gracias, José Antonio, encantado. Fue Federico Villalobos, consultor especializado en la financiación de infraestructuras. Gracias y gracias, por supuesto, a ustedes por su amabilidad, por permitirnos entrar en sus hogares todas las semanas en los horarios habituales de Globo Economía o cuando quieran, recuerden, cuando quieran, en cualquier momento del día o de la noche, en nuestro podcast, el podcast de Globo Economía, disponible en todas las principales aplicaciones. Hasta la próxima semana. Globo Economía fue presentado por GlobalX ETFs, un mundo de disrupción en un ETF. Trascienda lo ordinario ingresando en globalexetfs.com/world.